Bueno, muchas gracias por estar acá. Pensamos esta actividad como parte de una jornada de la Asociación Gramsci Argentina que está en proceso de reorganización. La idea de esta charla es hacer un debate sobre neoautoritarismos y neofascismos, tomando en cuenta los aportes de la teoría de Gramsci, pero también otros enfoques que se puedan tomar en cuenta por ser relevantes también al respecto, y lo que es la actualidad de esta temática, ¿no? Aparentemente hemos tenido una baja, que María Pía López no pudo estar presente porque tuvo otra actividad. Eventualmente, igual si viene más tarde, obviamente la vamos a sumar al panel para que participe, pero bueno, en principio parecería que no va a poder venir, así que vamos a estar con Daniel Feyerstein, quien es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente universitario, autor de trabajos señeros sobre la temática del genocidio, del terrorismo de Estado. Fernando Rosso, quien es parte del comité editorial de La Izquierda Diario, militante del PTS, autor del libro La Hegemonía Imposible, que se publicó este año. Y bueno, sin hacer mucho más preámbulo, los voy a dejar con ellos. Vamos a hacer 2 intervenciones de 20 minutos, después hacemos una ronda para preguntas o intervenciones, en lo posible que no sean más largas que las intervenciones de los expositores, y después una segunda ronda para seguir el intercambio. Y un poco de coerción y consenso tiene que haber, lamentablemente. Así que bueno, por mi parte, como presentación me parece suficiente. Bueno, ¿cómo va? La verdad que me gustó mucho cuando Javier me hacía la invitación, porque me parece que es un ámbito muy propicio, un espacio gramsciano para discutir algunas de estas cuestiones y sus implicancias en el presente, ¿no? O sea, sería un poco qué es esta nueva derecha que estamos viendo y si es todo lo mismo, porque lo que veo, bueno, según el resurgimiento de estas nuevas derechas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, a su vez en Europa occidental y oriental, características no necesariamente homogéneas, y la pregunta, bueno, si es todo lo mismo, ¿y qué es? Y ahí me parece, yo quería como aportar como 2 o 3 cuestiones. Primero, las distintas miradas sobre el fascismo, porque creo que hoy estamos inmersos en un problema que bueno, yo lo pienso disciplinarmente, pero es la chicana siempre de sociólogos frente a historiadores o a cientistas políticos, me parece que excede esa chicana, que es un poco las miradas sobre el uso de los conceptos. Eso creo que es un tema epistemológico más profundo, pero que claramente se aplica al concepto de fascismo. Entonces la idea es, bueno, recorrer las distintas miradas sobre ese concepto de fascismo y qué potencia o no pueden tener esas distintas miradas hoy. Y después pasar a la importancia del debate hoy, que para mí no es solo ni fundamentalmente académico, sino profundamente político, porque justamente los conceptos nos sirven para diseñar procesos de resistencia o confrontación, y entonces entender en qué se parece o no se parece lo que está pasando hoy a lo que pasó en otros momentos históricos es fundamental para diseñar o aprender o recuperar o no de esas formas de resistencia. Un poco la idea es tratar de cerrar con algunas de estas cuestiones de los desafíos actuales. A ver, en relación a las miradas sobre el fascismo, yo creo que hay básicamente 3 miradas fundamentales: aquellos trabajos que lo conciben como un sistema ideológico, la ideología fascista; aquellos trabajos que lo conciben en su vinculación con una forma de organización política, básicamente el corporativismo; y aquellos trabajos en los que se inscribe paradójicamente toda la reflexión marxista sobre el fascismo, más allá de sus enormes diferencias, que lo tienden a pensar más bien como una práctica social, como un sistema de construcción de hegemonía. Y justamente esta tercera es la que me parece más potente y necesaria hoy, pero como decía, en esta cuestión más de disputa disciplinar, la que está mucho más marginal en la discusión, tanto académica como política contemporánea. En este sentido, que lo que creo es que
cierto historicismo que podríamos decir muy positivista, pese a que el positivismo está en descrédito en el siglo XXI, pero pareciera que la historia no llegó a ese momento, digamos, tiende a pensar en características de comprensión del fascismo que son mucho más tangenciales que estructurales, y que entonces, como no las encuentra en el presente, dice, esto no tiene nada que ver. Y sobre todo en esta mirada, por un lado, del fascismo como corporativismo, es claro que prácticamente ninguna de las nuevas derechas es corporativa en ese sentido, con lo cual en esa mirada realmente no hay demasiado que mirar en el pasado para entender el presente. Y a nivel ideológico es cierto que hay muchos elementos, o sea, algunos elementos están, pero es cierto que hay muchos elementos que no están, que fueron clave en la ideología fascista en mediados del siglo XX, comienzo del siglo XX, y que hoy no están, ¿sí? Por de pronto son raras las nuevas derechas que se articulan desde un nacionalismo expansionista, o incluso el componente utópico de la derecha fascista, de construir esa nueva sociedad, tampoco se observa con mucha fuerza en el fenómeno contemporáneo. Y entonces esto lleva, justo la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos un debate que fue online porque con Enzo Traverso. Enzo estaba en Estados Unidos, estaba en Francia, porque da clase en otros lugares, y armó el Centro Kirchner y Le Monde un debate conmigo y con Enzo en función de esto. Y me llamaba la atención, y lo cito a Enzo justamente porque Enzo, con todo lo heterodoxo que será, es un marxista, un historiador marxista. Sin embargo, estaba absolutamente atravesado Enzo, y eso fue el eje del debate, por esta mirada de todo lo que las nuevas derechas no son, y por eso inventó este concepto que a mí me hace mucho ruido, no me cierra, y fue lindo porque lo pudimos plantear, ¿no? De post-fascismo, como para decir no tiene que ver con el fascismo, es algo que viene después del fascismo. Y por eso yo quería recuperar esta otra mirada, que por eso digo que con sus matices y sus cambios es Gramsci, pero es Trotsky, pero es Mandel, digo, es una cantidad de autores sobre el fascismo que pensaban que lo relevante no es, para decirlo casi en un lenguaje capuzotiano, pero no es si usa bigote o no usa bigote. Entonces, en un punto también el tema no sería si se articula en una forma de nacionalismo expansionista, ¿no? Sino tres características, me parece que son los puntos de articulación entre el fascismo y esta nueva derecha que yo llamo neofascista, y que son absolutamente estructurales en relación a los otros elementos, ¿sí? Que es, primero, la realización de la victoria del capital. Esto es, gran parte de la riqueza de algunos de los análisis marxistas del fascismo, es decir, el fascismo no fue solo contrarrevolución, ni fundamentalmente contrarrevolución, sino que el fascismo viene inmediatamente después de la contrarrevolución. El fascismo es el arrasamiento de las condiciones sociales que habían hecho posible el proceso de insubordinación. Y eso solo se puede hacer una vez que ese proceso es derrotado. Entonces, primero, la República de Weimar derrota al espartaquismo, y después el fascismo va a tomar el poder en Alemania. Primero se derrotan las comunas italianas, y después el fascismo va a tomar el poder en Italia. Y primero va a triunfar el franquismo en la guerra civil, y después es que va a estructurar un régimen fascista. Entonces, primera cuestión es que se trata de una realización de la victoria del capital pensado en estos términos. Primero, la articulación con los sectores hegemónicos en cada momento, que efectivamente hay mucho trabajo. Bueno, Andrés Barreda, que es un marxista mexicano muy rico, fue el discípulo de Bolívar Echeverría allá en México, él tiene un trabajo muy detallado en relación al nazismo, la articulación de los distintos grupos de poder y las distintas empresas transnacionales, no solo alemanas, con el nazismo. Pero el eje central es esto, no solo de la articulación con los grupos económicos, sino de la capacidad y la iniciativa fundamental de los inicios del fascismo en disolver las condiciones que hacían posible la articulación del campo popular. Esto es, el objeto de ataque fundamental de la estructura fascista es paradójicamente los sindicatos, que es lo que lo lleva a Mandel a burlarse de quienes planteaban en Argentina el peronismo como fascismo. Le decía, ¿cómo va a ser fascismo
movimiento que se ha encargado de colaborar en la organización de los trabajadores. El caso del fascismo que lo que busca es destruir la forma de organización de los trabajadores en tanto trabajadores, ¿no? Porque la idea es que pasen por el partido, pero no en su organización como trabajadores. La segunda característica es la capacidad de movilización reaccionaria. Esto es, y que en términos gramscianos es fundamental en términos de la diferencia entre un consenso pasivo y un consenso activo. Una dictadura autoritaria, incluso una dictadura genocida como las que hemos vivido en algunos países de América Latina, nunca logró consenso activo, paralizó y aterrorizó a la población. Pero aún en plena dictadura vos no tenías bandas que se organizaban espontáneamente y salían a cazar subversivos. Las bandas que salían a cazar subversivos eran el Estado o las bandas paraestatales articuladas con el Estado. El terror venía verticalmente desde el Estado y su capacidad de construir consenso pasaba por construir paralización y construir consenso pasivo. El fascismo es muy distinto a eso y por eso es fundamental comprenderlo, porque implica otro momento histórico, la capacidad de movilizar en un sentido reaccionario. ¿Sí? Esto es, y que es la novedad con la que se encuentra el campo popular en la Argentina, que no tiene registro de perder la calle. Que la calle, pasara lo que pasara a nivel político, lograra o no lograra, tuviera más o menos movilización, la calle era del campo popular. El problema es hasta dónde llegaba esa calle. Tenía, no tenía, tenía mucho, tenía poco, lograba, no lograba, se articulaba. Que la calle sea de la ultraderecha es una novedad. Ahí yo no tengo ningún registro, pero bueno, lo podemos discutir en la historia argentina de realmente esa capacidad de movilización, además activa, porque una cosa es la plaza del CIDE Neustadt alguna vez con el menemismo, o incluso alguna marcha macrista, pero que creo que no se articula en esto de la capacidad de una calle con capacidad de confrontación, una calle realmente como ha sido históricamente la calle de la izquierda. Y lo tercero es la irradiación capilar del odio, ¿sí? Que es la utilización del odio como estrategia política, la utilización de las prácticas de proyección, de socialización de la paranoia, de la utilización de teorías conspirativas, que no es solo ni fundamentalmente un marco ideológico, sino una herramienta de construcción de poder. ¿Sí? Y que esto también ha sido una característica central y fundamental del fascismo. Entonces digo, si nos concentramos no en lo tangencial, por lo menos desde mi punto de vista, sino en lo estructural, resulta que con todo lo distintas que son estas nuevas derechas en lo tangencial, sin embargo, comparten estos tres elementos estructurales. No en todos los casos, pero sí en muchos. Constituyen una realización de la victoria del capital, casi en la frase de Marx, de que la historia se da la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, como una realización de la victoria del capital, no ante ningún proceso revolucionario en América Latina, pero sí ante experiencias que para los sectores dominantes fueron vistas como igualmente problemáticas en una correlación de fuerzas en las que sienten que no hay ninguna amenaza real al modo de producción, pero que sí podía haber amenazas concretas al porcentaje de sus ganancias, o sobre todo, no tanto al porcentaje de sus ganancias, sino una forma de imposición de sentido, ¿sí? Que lo vivieron en este resurgir latinoamericanista realmente como una amenaza, por lo menos de gravedad en este contexto de correlación de fuerzas, y estas fuerzas surgen nuevamente, en muchos casos, después de haber derrotado esas experiencias. Y los otros dos elementos me parece que con mucha claridad esta capacidad de movilización reaccionaria de muchas de estas fuerzas y la utilización del odio como estrategia política. Ahora, el otro tema que obstaculiza una mirada tanto teórica como política sobre el fascismo es que desde los distintos sectores políticos el concepto de fascismo se ha utilizado durante medio siglo como insulto, y esto nos complica el análisis. Esto de fascista es todo aquel que no está de acuerdo conmigo, entonces tenemos toda una tradición de izquierda que llama fascista a cualquier derecha, en algunos casos cualquier derecha autoritaria, pero incluso diría a cualquier derecha,
entonces resulta que es todo lo mismo porque si alguien es de derecha es fascista. Es interesante cómo aparece en la película en Argentina 1985, porque me hizo recordar esos 80 que militamos el concepto de facho, y ese concepto de facho utilizado a un tipo de derecha. Un tipo de derecha es facho. Entonces me parece que es muy fuerte plantear hoy esa derecha que conocimos en la dictadura genocida no era fascista. Es importante entender eso, poder entender la diferencia con hoy, que es otra cosa, y que es otra cosa puede implicar que, bueno, peor, mejor, es difícil de plantear, porque es difícil plantear algo peor que un genocidio, pero sin embargo tiene una capacidad de construcción y de irradiación que puede ser mucho más problemática que una derecha que es autoritaria pero no fascista. Todo el antiperonismo, que es de lo que se burlaba Mandel, históricamente pensó el peronismo como fascismo. Desde ese lugar también lo utiliza como descalificación y como insulto, e incluso ha aparecido toda esta derecha liberal que acusa a la izquierda autoritaria de fascista, el fascismo de izquierda. Entonces esta utilización del fascismo como insulto nos problematiza la comprensión que, insisto, no es para mí un problema eminentemente académico, aunque lo sea, sino que es un problema político. La caracterización de las fuerzas sociales es un problema central para la disputa política. ¿Contra qué me estoy enfrentando? ¿Sí? Y me parece que en ese sentido el divorcio de la academia del campo popular que Perry Anderson planteaba ya se produjo a partir de la Segunda Guerra con la izquierda cultural, con una cantidad de procesos que aparecen, que Perry Anderson dice porque se separa de su actor fundamental, porque la izquierda queda disociada. Perry Anderson dice el marxismo queda disociado de los trabajadores, se ha llevado a estas derivas que yo llamaba historicistas, en términos de no poder distinguir lo tangencial de lo estructural, y entonces querer ponerse en preciosista, que al final ese preciosismo es un preciosismo de lo irrelevante, ¿no? Que es, distingo 176 características del fascismo y encuentro en estas nuevas derechas solamente 23. No podría decir que estas nuevas derechas son fascistas, es decir, bueno, soy incapaz de distinguir de esas 176 cuáles importan y cuáles no. Me parece que esta es la pérdida de lo académico en relación a lo político. Ahora, quería cerrar planteando algunos factores que me parece que han facilitado el crecimiento fascista y de los que hay que comenzar a hacerse cargo. El más evidente, bueno, la falta de alternativas a nivel internacional que ofrecen las fuerzas de izquierdas, que en general ha colaborado mucho con el crecimiento de la antipolítica, que es un elemento fundamental de todo fascismo, ¿sí? En función al punto de que algunas de las nuevas derechas europeas han llegado a plantear la consigna: nosotros estamos levantando las banderas que la izquierda abandonó. Es muy fuerte la nueva derecha esté planteando eso, porque además tiene razón, porque gran parte de esa izquierda se ha convertido en parte de los sectores dominantes, se ha convertido en los mejores ideólogos y defensores de los ajustes neoliberales. Pero por otro lado hay cosas que me parece que nos interpelan más fuerte. Por un lado, comprender que ya no es que solamente que hay unas cuantas generaciones que no vivieron el 83 y que entonces muchas de las construcciones políticas que se lograron en la lucha contra la dictadura no son parte de la vida de gran parte de quienes actúan políticamente en nuestro país, porque para haber participado de esos hechos tenés que estar arriba de 50, digamos, y de 50 y pico, digamos, sino que incluso comienza a aparecer una generación política que no vivió ni recuerda el 2001, no solo el 83, que fue el punto de llegada de toda una acumulación de luchas, y esto ha generado que un relato muy problemático y que creo que es muy interesante el éxito que ha tenido Argentina en 1985 en su capacidad de atravesar ese relato, que el relato kirchnerista de una historia que va del 70 o del 73 al 2003 y se lleva puesto los 80 y los 90 y el proceso de lucha que implicó, porque claro, no tiene cómo insertar a Néstor y Cristina en esa narración, arranca a la sociedad argentina un proceso de lucha que fue fundamental para entender todo lo que logró en la primera década del siglo XXI. Y el problema es que la izquierda partidaria, que quizás podría recuperar esa historia, como nunca pudo reconocer nada de lo que pasó desde el 2003, tampoco logra conectar, porque es un discurso que también en cierto sentido se aliena,
Entonces hay como una ruptura de la cadena de transmisión de las luchas de nuestro pueblo, que aparece muy fuerte, sobre todo en generaciones que no participaron de ninguna de esas luchas y que ya tienen 20 y pico años. ¿No? Y que no tienen nadie que les ha transmitido. Me parece lo interesante, la metió sobre la mesa apenas con una cosa del fiscal, que promete un cachito de los 80, y uno dice, ¡umpa! No, esto no estaba en la narración colectiva, así como eso no está toda la lucha piquetera, no está toda la conformación del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, no está el surgimiento de las organizaciones, bueno, la aparición de la CTA, digo, montones de procesos que fueron riquísimos en la construcción de ese 2001 y lo que ocurrió después. Y por último, me parece que también hay una deriva de cierta izquierda cultural, esta que hablaba Anderson, en un sentido muy amplio, que también le ha allanado el camino a la nueva derecha con ciertas confusiones. Bueno, lo tiro como provocación para el momento de pregunta, pero digo que me parece que ha generado ese terreno fértil en problemas que parece que son problemas de la derecha, como la disolución de toda posibilidad de existencia de una norma, la problemática de la inseguridad, el rol que está jugando el narcotráfico en los barrios populares, en la destrucción de lazos sociales. O sea, parece que ahí el único discurso es el de Bernie o el de Patricia Bullrich, y que el campo popular no tendría discurso o se articula en una forma de discurso garantista que no da ninguna respuesta y que no fue jamás el discurso del campo popular. Digo, los procesos revolucionarios, coincida uno o no, yo no coincido, pero digo, los procesos revolucionarios, todos ellos, ante esa criminalidad de base, fueron mucho más punitivos que los regímenes capitalistas. Quizás el caso más claro fue el proceso de conformación de la Revolución Argelina, donde el primer elemento era directamente el asesinato de todos aquellos que participaban de actividades ilegales, porque eran vistos como aquel que se iba a articular en tanto el proletariado con mucha más facilidad a cualquier intento de persecución e inserción en los movimientos revolucionarios. Pero digo, te vas a la Unión Soviética, te vas a Cuba, te vas a China, te vas a donde quiera, digo, hay una mirada sobre esa problemática que es muy distinta a esa articulación de la izquierda cultural, y quizás en la misma clave creo que uno puede pensar en la fragmentación de los procesos de lucha en una clave corporativa que fragmenta el campo popular. Entonces pareciera que es la lucha de este grupo, la lucha de este otro grupo, la lucha por el otro grupo, que es como ese primer momento económico corporativo en Gramsci, pero que ni siquiera es económico, es corporativo, pero a veces en la defensa de una identidad corporativa, y que no logra nunca pasar al segundo momento, al de la articulación eminentemente política, y entonces en esa fragmentación hace lugar a la posibilidad de calado de las formas de proyección que utiliza la estructura neofascista. Pero bueno, estoy en los 20 minutos, así que la idea es dejar estos puntos como para abrir. Tenía pensado una estructura, como siempre, no tenía pensado una estructura para intervenir, pero no sé si me había pispeado los apuntes de Daniel, pero empezaba con el posfascismo de Traverso, entonces te digo, me voy a dejar de lado ya porque no, ya está. No. Ah, puede ser. No, puede ser. Sí. A mí me parece que es válido para intentar pensar una cosa nueva el término del posfascismo, ¿no? Lo que desarrolla Traverso. Y para marcar cuáles son las convergencias y las divergencias con la comparación ineludible que es el fascismo clásico, ¿no? Por eso volvemos otra vez a ese periodo. Y al periodo de entreguerras en particular, que tiene mucha conexión con lo que sucede hoy, desde el punto de vista de la inexistencia de un orden, que es un poco lo que dice él, ¿no? La inexistencia de un orden internacional, crisis económicas circulares y recurrentes, y crisis sociales. Nosotros digo, hablo de PTS, hablamos de crisis orgánicas muy generalizadas en el último tiempo, y muy probablemente algo diga, pero ya no diga mucho tampoco, ¿no? Pero de una situación muy
muy de crisis orgánica, muy de crisis de representación en muchos lugares. Lo vemos permanentemente, qué sé yo, hasta ayer en el Reino Unido, donde tuvimos la novedad de una primera ministra que venía a reeditar el thatcherismo, y así se percibía, y duró 44 días, ¿no? La que menos tiempo duró en toda la historia de Gran Bretaña. Y como todo momento de esas características, reclama de líderes fuertes, ¿no? O postula o permite la emergencia de líderes carismáticos, líderes fuertes, bonapartistas, si se quiere, de alguna manera. Ahora, me parece que marcar las diferencias en relación al fascismo clásico o a los movimientos fascistas clásicos me parecen importantes desde el punto de vista del punto de vista que yo trato de adoptar, que es el punto de vista de la lucha de clases. En ese punto no coincido mucho con que no tengan sino que no tengan una relación directa con procesos revolucionarios. Yo tengo la impresión de que los movimientos fascistas son en respuestas a procesos revolucionarios, o los movimientos autoritarios de tinte fascista, como por ejemplo la dictadura argentina, ¿no? Que técnicamente estuve repasando el libro de Daniel y coincidimos, y es difícil decirlo, porque más ahora con la película y con la dictadura y la vuelta de la dictadura, no es fascista, ¿cómo va a ser fascista? Si eran todos fachos, como bien demuestra la película. Era una dictadura genocida, decirle que no era fascista, entonces, no, pero el fascismo, en términos de organización masiva de la pequeña burguesía para destruir las organizaciones del movimiento obrero, es otra cosa que requiere de otras estrategias políticas. En ese sentido coincido más con lo que está en tu libro, con la segunda acepción, no la ideológica ni la de práctica social, sino la de régimen político, para pensar las diferencias que tenemos en la actualidad, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que si estuviéramos ante la emergencia de fascismo, que es como una lectura bastante en boga ahora políticamente, ¿no? Sobre todo después del atentado con Cristina, los topitos en Argentina, Bolsonaro en el mundo, en Brasil, es decir, todos los líderes de derecha del mundo, en un sentido estaríamos, desde mi punto de vista, en una situación más adelantada y más atrasada a la vez de lo que verdaderamente es, que es una situación para mí más de crisis intermedia. ¿Qué quiere decir más adelantada? Que recuerdo que cuando asumió Bolsonaro en Brasil, tenía una discusión con los amigos de la revista Crisis, no importa quién, que yo le decía, bueno, pero hay que ver cuánto se puede estabilizar, si puede asentar un régimen. Entonces me acuerdo que me dijo, pero vos tenés un optimismo a prueba de balas, estaba bien la chicana, porque venía Bolsonaro con las balas, y ahora estamos viendo qué pasa con Bolsonaro, ¿no? Va a haber bolsonarismo sin Bolsonaro, muy probablemente, pero tuvo más contradicciones que la instalación de un régimen fascista en Brasil. Un ejemplo al que voy a volver recurrentemente, porque me parece importante para pensar estas cuestiones, porque quizás es el movimiento fascistoide más desarrollado, que llevó al gobierno, que tiene un discurso más en este sentido, que de hecho tiene un movimiento. Y yo le decía, no es tanto por optimista, al revés, en un sentido, puede ser por pesimista. Es el movimiento obrero en los últimos 30, 40 años no ha dado batallas o peleas radicalizadas que cuestionen al orden del capital de tal manera que merezcan, entre comillas, que surja un movimiento fascista que quiera destruirlo, ¿no? Entonces no es solo y a la vez, con esta mirada de tomar el punto de vista de la lucha de clases para pensar los movimientos fascistas, que no se reducen a eso, pero yo lo considero un punto nodal, a la vez, si estuvieran emergiendo fenómenos fascistas verdaderamente con esa potencialidad, es porque existiría como precondición, desde mi punto de vista, un movimiento obrero o de un movimiento popular mucho más a la ofensiva, ¿no? Para traerlo a la cotidianidad, a la coyuntura en la Argentina, tenemos discursos
y sobre todo en las redes sociales, que tienen un poco su propia dinámica, no creo que las redes sociales sean una cosa y la vida otra, pero tienen a veces su inflación discursiva. Tuvimos amenazas de tipo fascista, como por ejemplo la de Ramiro Marra, el legislador de Milei, que amenazó con que iba a armar un movimiento antipiquetero argentino, lo anunció durante mucho tiempo y al final era una cuenta de Twitter que era más o menos para ordenar el tránsito porque le avisaba a la gente dónde había piquetes, ¿no? O sea, esa gente genera discurso de odio, pero pasar de la palabra a la acción, en este sentido, quiero decir, hacer un movimiento verdaderamente antipiquetero que vaya a liquidar al movimiento piquetero o a enfrentarse con el movimiento piquetero, hay una distancia importante, ¿no? Decía, tengo a pensar más que hay una situación de crisis orgánica, que hay movimientos pendulares, la izquierda y la derecha, no solamente tendencias hacia las derechas alternativas, derechas radicales o derechas ultraderechas o derechas de tipo fascista, y que tienen su expresión superestructuralmente, lo vemos, qué sé yo, daba el ejemplo del Reino Unido recién, podemos dar el ejemplo de Chile después de los movimientos, del movimiento que empezó en 2018 hasta el triunfo de Boric, podía haber triunfado Boric o podía haber triunfado Kast. Podemos dar el ejemplo de Colombia, en donde el uribismo se hundió y triunfó una corriente de centroizquierda, que es un acontecimiento histórico. Podemos dar el ejemplo de Brasil, donde tuvimos los 4 años de gestión bolsonarista y ahora el muy probable vuelta de Lula. Yo veo una situación más empatada que una tendencia hacia la unilateral hacia la derecha. No estoy discutiendo con lo que se está diciendo acá, digo con lo que circula, está bien desde ese punto de vista. Y también con una inicial intervención del movimiento obrero, como lo estamos viendo en Francia, por ejemplo, en el paro federal, en la propia Gran Bretaña, que la crisis de la nueva ministra, la ex ministra, tuvo que ver con un programa económico que afectaba también no solamente a los sectores populares, sino a la clase dominante, pero también tenía una aliada de huelga que no se veía desde hace mucho tiempo y que fue parte del cuestionamiento por el cual se tuvo que ir. Y acá voy a un punto para discutir que tiene que ver con una de las cosas que planteaba Daniel y que lo voy a tomar para el ejemplo voy a tomar como ejemplo Brasil, que es la discusión que vuelve siempre en estas discusiones sobre qué es lo que le abre o qué es lo que habilita el surgimiento de estos movimientos de derecha o de ultraderecha, ¿no? Daniel plantea en algún momento que uno de los problemas de la izquierda partidaria, por ejemplo, es que no podía reconocer que entre 2013 y 2015 los avances o los logros o las medidas, lo que sea, cuestión que en nuestro caso es un poco más complicado, digamos, en el caso del PT, se digo porque es como más, tenemos elaboraciones más tratando de pensar un poco más dialécticamente lo que fue el 2001 y qué expresaron los gobiernos progresistas. Pero una forma de sectarismo puede ser, una forma sectaria puede ser no ver o no poder dialogar con esos avances que tuvieron que ver o con esas situaciones que tuvieron que ver con los procesos que van desde los levantamientos en Latinoamérica hasta el 2001 argentino, y otra, las propias contradicciones de los procesos políticos que fueron generando las condiciones para el desarrollo de estas derechas. En ese sentido yo leí un librito chiquito que lo editó Tinta Limón en la Argentina, lo cité en varios lugares, lo entrevistamos también en nuestro programa de radio, de dos académicos brasileños, Fabio Luis Barbosa dos Santos y Daniel Feldman, que se llama Brasil autofágico, aceleración y contención entre Bolsonaro y Lula. Me pareció muy interesante porque discuten contra una tesis, que es la que tiene García Linera, sobre todo acá ha propagandizado mucho García Linera, que es que los progresismos latinoamericanos generaron mucha clase media. La clase media es por naturaleza jaurechiana de derecha, se vuelven de derecha y entonces se nos volvieron contra nosotros, y ahí está la explicación de por qué vienen estas derechas. Esa es más o menos, ¿no? Porque vino Macri, porque vino... y ellos dicen, nosotros creemos que es más complejo,
y que toma la experiencia de Brasil, que a mí me parece que puede iluminar, también es la experiencia más de derecha del continente, en un sentido dentro de los progresismos, ¿no? El más moderado. Pero toman la experiencia y dicen, hay una diferencia, obviamente, entre los progresismos y las derechas, que uno es, gobiernan a través de la crisis, por ejemplo, Bolsonaro, dan un ejemplo muy claro, gobierna a través de la crisis, y Lula, o el lulismo, trató de contener la crisis. Ahora, muchas de las formas de contención de la crisis hoy aceleraban la crisis mañana. Entonces, por ejemplo, planteaban el tema de cuando estaba por asumir Lula y pensaba que podía tener un golpe de mercado, la primera asunción en 2003, entonces ¿qué dijo? No, lo ponga Enrique Meireles, que era un hombre orgánico de la banca financiera internacional, para garantizarle la seguridad jurídica, económica y política al capital financiero, y puso a ese hombre clave en el Banco Central. Cuando se dio la crisis del mensalado, que es como se hace la política en Brasil, se compra a lo que se llama el centro, ¿no? Se lo compra con plata, y así se ganan las voluntades, le dio más poder al PMDB y fue 2 veces, Michel Temer fue candidato a vicepresidente 2 veces, ¿no? La última bueno, Temer fue el que le organizó el golpe a Dilma, y Meireles fue su ministro de Economía, después del régimen golpista, ¿no? Da un tercer ejemplo, que es cuando, como parte de congraciarse con las potencias internacionales, envía las tropas a Haití como parte de una misión internacional. Entonces los militares vuelven a Brasil y dicen, nosotros ahora queremos tener más protagonismo interno. Entonces va hilando cómo fueron cómo el bolsonarismo fue creciendo en esas experiencias dentro del proceso, o en el contexto del proceso del lulismo, del modo lulista de gestión del conflicto social. Entonces a mí me parece interesante desde ese punto de vista, porque están las dos cuestiones, ¿no? Inclusive en términos más a largo plazo, como ese modo de gestión de la economía y de la política implicaba el superciclo de las materias primas, Brasil retrocedió muchísimo en términos de su industrialización. En el 2010 tuvo la tasa más baja de industrialización de su historia. Eso hace que el agro pese mucho más. Bueno, esa es la zona núcleo por la cual gana Bolsonaro. Bolsonaro gana en 75 de los 100 pueblos en las últimas elecciones agrarios de Brasil. Entonces me parece que en esas, y es la discusión de siempre, en esas contradicciones de los gobiernos progresistas que efectivamente, como respuesta, como pacificación, y eso lo trato un poco en mi libro, tuvieron que hacer concesiones, implicaron roces y discusiones con poderes fácticos, etc. También fueron generando condiciones que abrieron el camino a la derecha. Ese creo que es una de las discusiones que están planteadas. El fracaso de la derecha, en el caso de la Argentina, provocó la radicalización de un sector de esa derecha, ¿no? Yo pienso que Milei o la propia Bullrich, que surge dentro del seno del PRO, son una radicalización ante el fracaso de la gestión de Macri, ¿no? Que efectivamente fueron corriendo los límites de lo decible, del consenso que había en la Argentina, de la relación de fuerzas media que hay en Argentina. Por eso impacta la película 1985 también, ¿no? Porque aparece como en un momento de fuerte impulso negacionista. Yo le decía el otro día a unos amigos, la pude ver tarde, aparte de fui con todos los prejuicios de todo lo que había leído para ver la película, y la cambié porque los cambié cuando vi la película, efectivamente. Ya tenía una opinión formada sobre la película, la cambié cuando vi la película. No voy a spoilear. Si uno la miraba en los años 90, cuando surgió la discusión en los años 90, en los años 2000, cuando surgió contra la teoría de los dos demonios, uno podía decir que es una película alfonsinista, qué sé yo, en ese contexto es una película alfonsinista, ¿no? O sea, porque, con esa trasera, y con este discurso. Sin embargo, hoy yo mismo la valoro desde otro punto de vista, ¿no? O sea, en su intervención, ¿no? Su intervención como apertura a una discusión, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces me parece que eso, yo no niego todas esas cuestiones, todos esos avances capilares de microviolencias que están las describe muy bien también en su libro, pero creo que son momentos previos a la posibilidad de
llamarlos legítimamente fascistas, ¿no? Prefiero llamarlos de otra manera, porque creo que hace también y esto termino con esto, hace también a una estrategia política, ¿no? Yo creo que en el debate político concreto de la Argentina y parte de Latinoamérica es, mirá, y esto viene siendo hace mucho tiempo, lo que viene del otro lado es tremendo, y siempre es tremendo. Macri era tremendo en relación a lo que había. Ahora, lo que puede venir es tremendo en relación a Massa. Entonces, la configuración de un escenario en el cual avanza el fascismo, digamos, dicho en el sentido amplio, sin contradicciones, es funcional desde mi punto de vista a una estrategia del mal menor, ¿no? O sea, y bueno. Y yo creo que hay dos peligros desde ese punto de vista. Hay un peligro que es, efectivamente, puede haber errores de cálculo. De hecho, Hitler, Mussolini mismo pueden haber sido errores de cálculo de la clase dominante, puede haber errores de cálculo. En Brasil, Bolsonaro en cierta medida fue un error de cálculo. El proceso que le inicia a Dilma, la encarcelación de Lula, tenía por objetivo que asuma el centro, no que asuma Bolsonaro. Y Bolsonaro, de hecho, lo sacan ahora porque le genera muchos problemas también. Porque es riesgosa la carta fascista, como apuesta política. Es riesgosa porque Bolsonaro putea a los chinos todo el día y los chinos son los que tienen negocios estratégicos claves con Brasil. Entonces, me parece que en términos estrictos de estrategia política, me parece que hay dos discusiones. Una es cuánto se facilitó la emergencia de estas derechas y la radicalización de estas derechas con contradicciones estructurales generales o con contradicciones políticas coyunturales. Por ejemplo, Bernie es de la parte nacional popular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no es del PRO, digamos, ¿no? Entonces, y es un propalador del discurso de odio muy efusivo, ¿no? Entonces me parece que esa es por un lado la discusión y por el otro lado el momento de lucha de clases que estamos en Argentina y que estamos en el mundo para pensar qué significación tienen estas derechas y estas ultraderechas, de dónde vienen, en qué momento están y hacia dónde van. Pero bueno, eso nada más. Bueno, como estamos filmando, ¿se escucha bien? Sí. Es importante todo lo que se Bueno, esto es una gafe que organizamos. Para que intervengan, les voy a pedir, como estamos filmando, si hablan desde el fondo y eso no se va a escuchar, entonces, porque vamos después a publicar el video de la charla para que la pueda ver más gente, si se pueden acercar, no es necesario que salgan en la cámara si no tienen ganas, pero sí que hablen con el micrófono para que se escuche en la grabación y se pueda seguir el debate, ¿sí? Hacemos una ronda de preguntas e intervenciones para quien quiera intervenir, y después una segunda ronda de los compañeros. No sé quién quiere pedir la palabra. Fíjate el otro micrófono. Sí, no, ese está muy bien. Yo hablo los gritos. Parece. ¿Qué tal? No me sorprende. Bueno, ahora sí, este sí funciona. No sé quién quiere hacer alguna intervención, consulta, pregunta, lo que quieran. Si no, pasamos a una segunda ronda de intervenciones. ¿Bien? ¿Está bien ahí? No. Acércate. No, un poco la pregunta es para los dos. Dando un poco lo que adelantaba Daniel, no tanto. Vos, Daniel, tratabas estos tres elementos que un poco más bien describen, digamos, el fascismo en tanto movimiento que va hacia el poder estatal. El punto es que, ¿en qué medida, digamos, eso tiene visos de acceder a ese poder estatal o no? O sea, Fernando de algún modo está planteando, bueno, la correlación de fuerzas hace innecesario la construcción de estados represivos fascistas. Hubiese dado esa síntesis antes y No hablaba tanto. Nosotros tuvimos un debate hace un rato, digamos, interno, digamos, y
recordamos estas cosas, ¿no? Entonces, mi planteo un poco va por la idea de que estamos en una extraña crisis de hegemonía que para mí no llega a ser orgánica, pero el neoliberalismo tiene graves dificultades para constituirse en una propuesta hegemónica como sí lo logró en los 90. Y entonces ante esto necesita construir dominaciones no necesariamente hegemónicas, con entonces dosis de coerción mucho más altas. Y la variante fascista es lo que explica, digamos, la potencialidad de una variante fascista, es lo que explica esta emergencia a nivel mundial de estos fenómenos tan generalizados. Entonces, mi pregunta a Daniel particularmente es, bueno, ¿cuánto riesgo hay de que esto, digamos, vaya virando hacia eso? Y un poco a Fernando también, pero adelanta que no, porque no es necesario. Es cierto, las burguesías, decimos, quizás aprendieron de los riesgos del fascismo, ¿no? del monstruo que construye la burguesía o que alimenta la burguesía y luego se pierde el control, y el caso de cómo buena parte de la burguesía brasileña o su núcleo apostó ahora a Lula, es un indicador de esto, pero igual no pudo impedir que Bolsonaro, vamos, llegue muy bien en una segunda ronda. Veremos qué pasa el domingo, pero realmente el ejemplo del monstruo el Frankenstein que se crea y se pierde el control se parece mucho, ¿no? Pero confiar en que la burguesía vaya a ser la que frene los procesos de fascistización sería algo muy trágico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? O sea, más allá de estas prácticas está el hecho de pasar a constituir un Estado autoritario fascista. Yo creo que pareciera no se dio objetivamente ni en el caso de Trump ni en el caso de Bolsonaro, que fueron los más cercanos a esto, pero nada quita que en un futuro cercano estas fuerzas que quedan en un segundo plano, incluso por el posible fracaso de experiencias cada vez menos audaces o cada vez menos sólidas en términos de propuesta de coalición de clases, reaparezcan, ¿no? Y en el caso argentino charlábamos un poco, vamos, si Macri en 2015 decía, bueno, voy a mantener todo lo bueno que se hizo, no voy a quitar. Bueno, ahora ya lo dicen claramente que sí, que van a sacar todo, etcétera, etcétera. O sea, la propuesta, si eso intentara concretarse, sí o sí va a ser con elementos de coerción cada vez más fuertes. O sea, difícilmente se haga sin coerción y probablemente tenga muchos elementos para aplicar esa coerción. En el caso brasileño, digamos, el nivel de peso de las milicias, de control de la calle, de imposibilidad de poner un cartel con la foto de Lula en el auto porque te rompían el vidrio, etcétera, es, bueno, el asesinato de militantes, de concejales, o sea, un clima, digamos, que preanuncia posibilidades que yo nunca descartaría tan fácilmente. Es cierto, no hay un movimiento obrero, no hay necesidad de aplastar y realizar esa victoria del capital, pero sí hay necesidad de consolidar un tipo de dominación que cada vez le es más difícil en términos de proyecto hegemónico, progresista, en el sentido de dirigir la sociedad hacia algún lado por parte de un proyecto neoliberal. Fácil la pregunta de Javier. ¿Alguien más quiere intervenir o hacer alguna consulta o pregunta? O si no, pasamos a que contesten los compañeros lo que consideren. Bueno, si no, cualquier cosa igual después volvemos. Vamos. Aprovecho que hablé primero, entonces podría dar algunas cosas con Fernando y después con Javier. A ver, por un lado a mí me parece que hay un tema que es común a algunos de los elementos de la exposición de Fernando y a la pregunta de Javier, que creo que más que responder, yo trataría de cambiar el eje en términos de decir, lo relevante es si ganan las elecciones o no. Lo relevante es si toman o no toman el control del Estado. O sea, ¿en qué momento? Y por eso digo que
recuperar las herramientas del pensamiento marxista y gramsciano. O sea, ¿en qué momento se nos volvió tan importante si ganan o no ganan las elecciones? Hay procesos sociales que ocurren porque lo que me llama la atención es que en la discusión sobre el fascismo hay un eje muy puesto en todo lo que que para mí es fascismo, otro será post, se parece o no se parece al fascismo del siglo XX. Pero no hay ninguna pregunta acerca de cómo el resto de la situación se parece o no se parece a la del siglo XX. El problema es que el resto de la situación no se parece, y que entonces ese movimiento fascista que se parece mucho más que el resto de la situación lo estamos analizando como si viviéramos en los estados del siglo XX. Y al final de tu pregunta, Javier, aparecía algo importante cuando vos decías, bueno, lo que empieza a pasar en Brasil en relación a no poder salir a la calle con una imagen de Lula, la cantidad de las decenas y decenas de militantes que fueron asesinados, o las decenas de militantes que son enjuiciados y enviados definitivamente, porque, a ver, la criminalización de las luchas sociales existió desde siempre y ha existido también con mucha fuerza durante el kirchnerismo, pero ha pasado de nivel y sobre todo en algunas instancias territoriales. Hoy en Jujuy es muy complicado, ¿sí?, estar articulado con determinadas fuerzas sociales, ni que hablar en Guatemala. Entonces lo que digo es, pensar en términos de va a tomar el control del Estado, no va a tomar el control del Estado, en el momento en que el Estado es cada vez menos capaz de controlar determinados territorios, en donde muchas organizaciones populares o dirigentes están siendo asesinados por el narco en la disputa territorial. Entonces el narco está articulado con el fascismo ahí, más o menos, no exactamente, no es parte de su partido político, pero financia, pero articula. Por supuesto que mucho más en Colombia o en México que acá, pero tampoco es que no exista en Rosario o en el norte de la provincia de Buenos Aires esas articulaciones políticas. Entonces me parece que en un punto la cabeza quiere ser preciosista en relación a cuánto se parece o no el fascismo, pero abandona ese preciosismo a la hora de decir, bueno, pero pará, en otro contexto histórico, en otra lógica. Entonces, en ese sentido, yo diría, creo que va a tomar el poder mañana una iniciativa, no necesariamente, lo que igual no implica que no sea tremendamente preocupante que tengamos organizaciones fascistas con capacidad de calado social que además te van desplazando el mapa de la correlación de fuerzas. Porque, a ver, yo Brasil lo veo muy problemático, porque Brasil es la alianza de Lula con toda la derecha, es una especie de frente antifascista y no logra ganar en primera vuelta. Entonces, lo que está con Bolsonaro, toda la derecha está con Lula. Bolsonaro está solo, y solo le disputa la segunda vuelta. Entonces, probablemente gane el balotaje, pero ¿en qué condiciones asume ese gobierno de Lula? Si ya era problemático, como decía Fernando, en el momento en que no estaba articulado con toda la derecha, tenía una parte de la derecha. Bueno, ¿qué gobierno popular va a poder hacer el lulismo con el nivel de fuerza que tiene en el Parlamento el bolsonarismo, ya a partir de la primera vuelta, pero además cuando todos sus aliados políticos son a derecha brasileña, y además cuando esa fuerza social que le podía dar sustento está absolutamente debilitada? Lula no está llegando con una fuerza reconstruida, está llegando una fuerza debilitada, entre otras cosas, no solo, y en ese sentido comparto lo de Fernando, de que hay estos movimientos, llamémoslos populistas si queremos, como sea latinoamericanos, han tenido una cantidad de problemas que han implicado su debilitamiento, pero lo que digo es también, en el caso de Brasil, el desarme o la destrucción que ha generado la persecución y asesinato de sus militantes, digo, que también ha tenido fuerza en ir desarmando determinados procesos, de la fuerza que podía tener el movimiento Sin Tierra en un 2003, 2005, a la fuerza que puede tener hoy, ¿sí? Y esto para pensar Argentina también, y que me llama mucho la atención, más allá de que se haya materializado o no la brigada antipiquetera, vos lo que tenés es que de las 3 columnas que generaron en el 2001, a mi modo de ver, la única que más o menos subsiste golpeadísima es la de los movimientos sociales, que justamente había logrado algo riquísimo en la experiencia política argentina, que es recuperar el diálogo plural y entonces comenzar a juntarse desde el movimiento Evita hasta el Polo Obrero, hasta la Costequi Santillana, y
es el movimiento que sufre el mayor ataque, las mayores formas de estigmatización, no solo de toda la derecha neofascista, sino incluso del propio campo popular. Porque sale la propia Cristina a plantear que qué es esto de que cobren por los planes, que habría que sacarle los planes, dárselo a los intendentes, con lo cual la demoleza la organización, o sea, y además le demolé la capacidad de lucha porque sacar los planes, se los das a los intendentes y en 2 años se los sacas a los intendentes porque no hay nadie que luche por la continuidad de esos planes. Ahora, lo que digo es esto, no es percibido como tal, y digo, y la columna que queda en pie, porque las otras dos, que fue la transformación de la estructura sindical, el movimiento de derechos humanos, están en una crisis profundísima. ¿Sí? Los sindicatos nos preguntan dónde están en el periodo más largo de destrucción sistemática del salario frente a la inflación, y el movimiento de derechos humanos está implosionado, estallado, con poca capacidad, deslegitimado, ¿no? Con lo cual esas columnas que habían construido en 2001 fueron exitosamente destruidas. ¿Solo por la derecha neofascista? No. Yo creo que también hubo otras responsabilidades políticas del propio campo popular, pero bueno, no importa, están desarmadas y creo que en ese sentido Brasil es parecido. No Colombia, creo que en Colombia sí está pasando algo muy distinto, pero bueno, ahí habrá que ver cómo sigue, ¿sí? Pero me parece que es el único caso. Y en ese sentido decía, bueno, también uno puede ver que esa persecución no es solo al movimiento piquetero, lo del sur viene en un creyendo ya desde la intervención de Bullrich, y un creyendo que no se ha detenido con el cambio de gobierno. La situación va asumiendo una lógica de cada vez mayor gravedad en lo dispuesto que se está a perseguir cualquier intento de articulación del campo popular en ese territorio, un territorio que se considera ya expropiado por una serie de fracciones de poder. Y después decía las formas crecientes de articulación con el narco, de los cuales te habla del frade, pero no muchos más, digamos, ¿no? Un tema que las organizaciones sociales, por lo menos aquellas con las que tenemos contacto, nos dicen que les llama la atención que esté tan ausente, que encuentren tanto silencio de toda la estructura política para tratar de plantear lo que a ellos les implica el retroceso permanente territorial que están sufriendo a manos del avance del narco. Entonces, bueno, todas algunas cositas que me surgían en ese sentido. Por eso, Javier, en relación a tu pregunta, diría no diría que está a punto de tomar el aparato estatal una iniciativa fascista, tampoco negaría la posibilidad, porque estos procesos a veces son rápidos, pero no me parece, en eso coincido, no me parece que vaya a ocurrir ya, pero el problema es que no me parece lo más importante del debate. Me parece que las correlaciones de fuerza no solo se juegan ahí en cuántos votos sacás o en si conquistás o no la estructura del Estado en un momento donde podés conquistar manejos territoriales que en muchos lugares del mundo se logran autonomizar de ese control estatal, ¿sí? Donde vemos que hay muchas experiencias, quizás lo más avanzado es parte del Medio Oriente o Colombia y México, donde el Estado ya es más una formulación simbólica que una capacidad real de control del monopolio de la violencia, ¿no? Y que en ese sentido ha logrado más. Y por otro diría, bueno, sí tenés experiencias de las nuevas derechas que han logrado sostenerse en el poder, a diferencia de Bolsonaro y Trump, Hungría y Polonia se me ocurre, pero claro, que tienen una característica distinta que se parece más al fascismo clásico, pero que no la tienen estos neofascismos neoliberales, que es una política social. Esto es lo que caracteriza a los regímenes de Hungría y Polonia, es que hay una recuperación de un Estado benefactor, hay una recuperación de un Estado que se recompone para dar una solución fascista, pero una solución a quienes están sufriendo, versus las dos experiencias que mencionaba, Javier, del bolsonarismo y del trumpismo, que claramente el objetivo es desarmar esa estructura de asistencia estatal. Y por eso está bueno también distinguir entre las distintas experiencias para ver sus características, no necesariamente porque una sea más viable que la otra, pero que son claramente distintas. Y por último, en relación a algo que decían ambos también, que por ahí no se entendió de planteamiento y por eso lo aclaro, para mí la realización de la victoria del capital no es la derrota del movimiento revolucionario. Estaba más en la clave que lo planteabas vos, Javier. O sea, la realización de la victoria del capital es lograr un tipo de lazo social
que permite el incremento de las formas de extracción de plusvalor, el incremento de las formas de opresión, pero esto no es lo mismo que la derrota del movimiento revolucionario, y por eso decía, en ese sentido, con lo que decía Fernando, de no hay un movimiento revolucionario que el fascismo venga a enfrentar, es lo que digo, que ahí hay un malentendido en relación a que, por lo menos en la mayoría de los trabajos marxistas sobre el fascismo, no se plantea la idea del fascismo como una reacción contrarrevolucionaria, sino esto como un momento posterior. La reacción contrarrevolucionaria estuvo más estructurada en los regímenes liberales o conservadores que derrotaron ese movimiento revolucionario. El fascismo viene después a reafirmar esa derrota en la destrucción de condiciones sociales que permiten esto, la realización en términos de poder incrementar, o sea, no sostener el statu quo, sino transformar el statu quo. Entonces, no es impedir que un movimiento revolucionario haga que el campo popular se lleve más porcentaje del ingreso, sino lograr que los trabajadores se lleven menos porcentaje del ingreso de lo que se llevaban. Entonces creo que esta es la cuestión del fascismo. Entonces, en ese sentido, que haya o no haya una experiencia revolucionaria no es el eje, porque por supuesto que el capital es ambicioso, y si tiene la posibilidad de establecer un régimen que logre a través del terror un incremento de la ganancia en un momento donde sí están muy claros los problemas en la etapa del capital financiero, de tendencia creciente de la tasa de ganancia, de que el capital opera por desposesión fundamentalmente, bueno, están dadas todas las condiciones para requerir esa transformación, ¿sí? Porque cada vez más la ganancia es expolio y ya no meramente plusvalor, y si es expolio se requiere terror, se requiere transformación de relaciones sociales para expoliar, ¿sí? Esto que David Harvey llama la acumulación por desposesión, ¿no? Entonces me parece que en esa clave estoy pensando, no, está viniendo un fascismo a impedir la transformación revolucionaria de la realidad, ¿no? Porque lo que digo, me parece que en el siglo XX tampoco fue así, ¿sí? O sea, me parece que el fascismo vino a otra cosa, vino a poder realizar esa victoria que se había tenido sobre el movimiento revolucionario antes, con regímenes que no eran fascistas, ¿sí? Que sí representaban los intereses del capital. Bien. Sobre la cuestión de la relación de fuerzas, yo no le doy bola a lo que dicen en Twitter, estoy ahí hinchando un poco, pero hubo una chicana que me dolió a mí, porque cuando fue el conflicto del SUTNA, dije, mira, acá hay algo dice la relación de fuerzas, y alguien me dijo, ahí vino el sommelier de las relaciones de fuerza. Porque dicen que cada vez que te pasa algo bueno, yo digo, habla de la relación de fuerzas. Entonces, y otro me dijo, anulo mufa. Fue peor, porque dicen, anulo mufa, me dijo, como se dice en el fútbol. Yo efectivamente creo que el Gramsci más ortodoxo, digamos, más de la Tercera Internacional, dice en las tesis de Lyon que inclusive algo distinto a lo que estamos diciendo acá, lo leo, dice, la victoria del fascismo en 1922 se ha de considerar pues no como una victoria conseguida sobre la revolución, y eso puede coincidir con lo que dice Daniel, sino como la consecuencia de la derrota producida a las fuerzas revolucionarias por su defecto intrínseco. Y es durísimo, ¿no? O sea, se va a discutir y dice, se derrotaron por sus propias debilidades políticas. Entonces, yo creo que no es el único factor, obviamente ahí estaba discutiendo con la socialdemocracia, con las internas dentro del Partido Comunista Italiano, etc. Pero es un factor. Entonces me parece que en términos de los procesos, en términos de la restauración que hubo en el 2001 hasta esta parte, las micro restauraciones, yo coincido en cierta medida que bueno, es uno de los movimientos que se mantuvo más activo, con sus ambivalencias, con sus contradicciones. Bueno, la unidad dentro del movimiento piquetero en parte no se mantiene porque parte del movimiento piquetero se estatalizó y se gubernamentalizó. O sea, el movimiento Evita tiene oficinas en la Casa Rosada, ¿no? Está en la parte, en el ala derecha de la interna del Frente de Todos, ¿no? De derecha, digo, no, qué sé yo. En la fracción más en el albertismo en construcción, ¿no? En el albertismo tardío en construcción.
En relación al movimiento obrero, y a mí me parece importante para pensar Argentina y Brasil, yo ya no sé si es tan así, y nombraba un ejemplo anteriormente como fue el ejemplo del SUTNA, ¿no? O sea, una pelea en un sindicato estratégico, 5 meses de lucha, obtiene una victoria, es resonante esa victoria para el movimiento obrero a nivel nacional, porque Camionero salió después a pedir el 130%, y probablemente Camionero, porque siempre pide mucho, muy probablemente iba a pedir igual, pero algo tuvo que ver el SUTNA, porque Pablo Moyano dijo, en frente al Ministerio de Trabajo, el SUTNA va a ser un poroto, porque nadie es más importante que Camionero. Entonces, y pidió más de lo que... entonces digo que subió las aspiraciones. ¿Y qué demostró para mí? Que no, hay menos un problema, que lo hay, estructural en el movimiento obrero, que un problema también de dirección política del movimiento obrero, de dirección sindical del movimiento obrero. Y eso abre la discusión de qué estrategias para enfrentar a estas derechas. Yo digo que la voz resonante en la discusión pública, y me río un poco, y nos reímos un poco, sin negar los peligros que puede tener, de lo de Ramiro Marra, el movimiento piquetero, es muy fuerte en ausencia de otra voz, que es la del movimiento obrero, los movimientos sociales organizados en la calle, por adherir al gobierno, digamos, ¿no? O sea, por mantener, por sostener al gobierno. Entonces, ese contrapeso, para una estrategia reformista o para una estrategia revolucionaria, estamos hablando de lo mismo, no existe. No existe. Y eso permite, por ejemplo, que sin la derecha fascista o neofascista, se haya desvalorizado mucho el valor de la fuerza de trabajo y se haya recontrarrepartido la torta con dos actores no fascistas, Martín Guzmán y Sergio Massa. Eso permitieron que desde 2000, y antes Macri, ¿no? Que de 2015 a esta parte se retroceda la parte de la torta, se invierta prácticamente la parte de la torta que se llevaban los trabajadores en la Argentina. Entonces, yo, sin negar este peligro, digo que también en la discusión política hay un uso de ese peligro. Hay, esto lo dijo, no sé si Jorge Alemán, perdón por la referencia, pero dijo la ultraderecha, más que un partido, es una agenda. Dijo, a mí me parece una idea interesante y creo que Miriam Bregman la usó, pero la ultraderecha más que un partido es una agenda. Se utiliza para correr a todo el régimen a la derecha. ¿Quiere decir que todo lo que dice Daniel no existe? No, existe, pero a la vez de conjunto se la utiliza de esa manera. Ojo, que viene Bullrich, se alía con Milei, y entonces ante eso aceptemos esto que hay. Eso como viene operando ahora. Así actúa la CGT, así actúa la CTA, o el grueso estoy hablando, ¿no? Así actúan en el caso de los sindicatos, así actúa gran parte de la dirección del movimiento estudiantil, todo lo que podría ser la masa social que contrapese contra el fascismo, porque está bueno, casi me sonó una chicana cuando dijo, está esperando que la burguesía limite el fascismo. No, la burguesía no va a limitar el fascismo, sino la actuación de un movimiento obrero. No sé si en términos revolucionarios, pero por lo menos en términos de frente único. Por eso, y lo quiero estudiar mejor, lo que vos planteabas, Weimar derrotó a los espartaquistas, no sé si al movimiento obrero, porque todavía se podía plantear un frente único previo al ascenso del nazismo, que fue la gran discusión de Trotsky con Alemania, ¿no? O sea que podía haber un frente único que evite, ahí hubo un problema de dirección política también. Entonces me parece que yo quiero, a mí me interpelan mucho los textos que analizan la subjetividad neoliberal, me interesan. Creo que cuando fue el atentado de Cristina, la banda de los copitos y todo eso, y más en Brasil todavía, esa producción de una subjetividad que el bolsonarismo extrema, ¿está bien? Y que es el de todos contra todos, propia del capitalismo y propia del neoliberalismo, que el bolsonarismo radicaliza, ¿no? Todos contra todos, hay que sobrevivir. A mí me parece que eso es parte de una subjetividad actual. Los problemas de subjetividad siempre fueron para nosotros, digamos, cuando criticando un marxismo muy tosco de que siempre hay masas a la ofensiva, hay una dirección que la está frenando, entonces solo falta que venga un partido que rompa esa malla de contención y se haga la revolución. No, hay problemas de subjetividad, hubo grandes problemas de subjetividad en el siglo XX y hay grandes problemas de subjetividad. Yo cada vez que leo trabajos, no sé, que la UNSAM hace muchos, lo que tienen los jóvenes en la cabeza y es para pegarse un corchazo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué piensa esta gente?
punitivistas, un poco punitivistas, un poco estatistas, un poco privatistas, un poco fachos, en el sentido de Argentina en 1985, pero me parece que eso se cruza con correlaciones de fuerzas, efectivamente, que existen, que la Argentina inclusive en un sentido, en términos de su sociedad civil, de las trincheras de sociedad civil, para plantearlo en términos gramscianos, tiene más densidad que lo que se destruyó menos o tuvo por tradición histórica, por contenciosidad histórica de la Argentina, que inclusive en Brasil, aunque en Brasil también, o sea, disputamos todo lo que hizo el bolsonarismo, pero disputamos también todo lo que no hizo la CUT, en la central obrera brasileña, ¿no? O sea, inclusive en el momento que fue preso Lula, por estrategia, no por esto, contención, aceleración, porque para frenarlos mejor me alío a uno que se le parezca lo más posible. ¿Está bien? La discusión sería, bueno, nosotros en 2023, ¿cómo se frena una posibilidad de emergencia fascista? Y bueno, ¿qué pensamos? Que lo va a frenar Massa, digamos, ¿no? U otro de esas características. Entonces, pero no quiero entrar en una discusión electoral porque me parece bueno tu planteo desde el punto de vista de que si tiene que ver con porque aparte los primeros ministros, el presidente entran en crisis a los 3 días, o sea que lo electoral está como muy condicionado en este mundo de post-hegemónico en un sentido, ¿no? Pero sí en términos de cuáles son las fuerzas sociales que se pueden contraponer a las otras derechas que están pasivizadas, contenidas, administradas para que la otra voz se escuche mucho más y resuene mucho más. Por eso ejemplos como el del Sunda aparecen como venidos de otro planeta. ¿Qué planeta viniste? Porque era como, ¿cómo puede ser que un sindicato, hay sindicatos de obreros industriales que tienen posición estratégica, que le aprietan un poco el cuello a la patronal y tienen que largar? Madames estuvo recorriendo todas las radios y los canales de televisión diciendo que no podía de ninguna manera darle el aumento de sueldo y al final tuvo que darle el aumento de sueldo a los trabajadores del Sunda. Entonces me parece que ahí eso habla de los otros, de Mata. Yo lo decía en joda, quisiera ver a Marra en las huelgas, en las movilizaciones de Luz y Fuerza de Córdoba, por ejemplo, o del ESMATA con el movimiento antipiquetero, ¿está bien? Pero no por solamente para decir, reírme de lo que sucede, sino para pensar cuál es de lo que es esa derecha, que tiene peligro, que tiene un discurso jodido, etcétera, etcétera, sino también para dar cuenta de lo que falta en el escenario político. Y creo, bueno, esa es una disputa, obviamente, que también no interpela solo a las dirigencias sindicales, sino también interpela a la izquierda, que en el caso de Sunda tuvo que ver, de cómo lograr revertir esa situación o dar disputa en el terreno de los sindicatos, de los movimientos sociales, para que esto efectivamente sea una realidad, ¿no? Pero me parece que eso complementa o completa un escenario mucho más equilibrado que este avance de las derechas en general. Bueno, eso nada más. Tenemos tiempo, así que podemos hacer otra ronda si quiere alguien más intervenir. Repetí lo que dijiste antes. No, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o intervención, tenemos un rato más, así que. Gracias. Hola, gracias. Una pregunta simple, creo que, bueno, no sé, no es ni tan teórica ni plantea complicaciones tan profundas, pero les pregunto a ambos, ¿valdría la pena distinguir en ese abanico de las nuevas derechas en algún matiz? Es decir, porque los ejemplos que estamos dando, algunos, bueno, hablamos de Marra, hablamos de una posible alianza de Milei con Bullrich, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí queda muy claro de lo que se está hablando, pero la derecha que no es esa derecha, o sí lo es, no lo sé. Por ejemplo, un posible gobierno, un nuevo gobierno, un gobierno de la reta, un gobierno de Macri, es muy diferente a eso, es no fascista, pero entonces no tiene esos problemas. ¿Vale la pena hacer alguna distinción en ese plano? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, intervenir? Si no, te pasamos al compañero. Bueno. Sí, voy con eso, pero me había quedado una cosita de Pablo Moyano, que aprovecho, pero que ahí coincide con Fernando. A ver, volvemos al tema, por eso
yo trato de escaparme y volvemos de la cuestión de si esta figura, si esta no. Tengo la sensación de que hay como una telenovelización de la política que nos atraviesa también y no nos ayuda. Entonces la cuestión es si un gobierno de Macri o de Larreta sería... Igual voy a hacer alguna matiz, pero que bueno, si el fascismo va logrando crecer como alternativa, como lógica, va interpelando a distintas fuerzas sociales, va logrando generar... Bueno, eso puede forzar a uno u otro gobierno. Para el caso puede forzar un gobierno de masa, justamente, que tampoco está especialmente lejos de esa lógica. Uno diría, Massa hoy yo lo calificaría como una fuerza neofascista. No. Ahora, insisto, me parece mal pensarlo, o sea, no creo, no es que me parece mal, no creo que nos ayude mucho pensarlo en esa clave. En términos de que todas estas figuras son, como se ha desvanecido la estructura partido, todas estas figuras son candidatos de marketing de ocasión que dan cuenta de una cosa o de otra, pero donde lo que se juega está en fuerzas más profundas que van construyendo niveles de articulación política, niveles de fuerza social, que creo que uno puede encontrar esas formas fascistas en determinados referentes en distintas fuerzas políticas hoy. Si se van a juntar, si van a forzar esa fuerza, no, es difícil saberlo. Entonces yo te diría, en esa lógica de encontrar matices, ¿dónde lo veo hoy? Bueno, lo veo claramente en ese nuevo movimiento, primero que crea Gómez Centurión, que ya es una novedad y logra el 3% parejo en todo el territorio nacional por primera vez, porque esas fuerzas nunca pasaron del 0, algo, digamos. Esté logrando un 3%, además un cara pintada, digo, con toda una tradición de articulación en esa lógica, y que después van a usufructuar los Milei o los Spert, que igual tienen contradicciones adentro, porque de pronto Milei está en un movimiento político con un Maslatón, que piense lo que piense, Maslatón un tipo claramente antifascista, pero eso va a implicar algo en el desarrollo de esa fuerza política. Bueno, depende cómo logre crecer. En la medida en que esa fuerza vaya creciendo, lo que opine o no opine Maslatón no va a ser relevante. Entonces lo mismo diría, bueno, en el PRO, yo creo que básicamente lo representa Bullrich esa iniciativa, que hay muchas fracciones que no tienen nada que ver con eso y no quieren saber nada con eso. Ahora, por otro lado, vos ves que va forzando una fuerza política, un par de dirigentes la van corriendo cada vez más, le guste o no le guste a los otros. Y después tenés, que lo mencionaba Fernando, pero bueno, yo lo planteaba en el libro mío de la construcción de la fascista, tenés un Bernie que articula bárbaro, con todo eso articuló siempre, digamos, y bueno, se aliará, no se aliará, será el caballo de Troya en otra fuerza política, no importa, pero no solo tenés un Bernie, tenés un Guillermo Moreno, tenés un Santiago Cunio, digo, tenés una cantidad de fuerza dentro de un discurso peronista que se llevan bárbaro con estas lógicas neofascistas. Entonces, hay una primera distinción de matices necesaria en ese sentido, pero a su vez que si se hace solo en clave de figuras políticas, me parece que es problemático porque esas figuras están como atravesadas por otros procesos más profundos en los cuales tendrán que alinearse o no, porque yo comparto lo que en esa clave, lo que decía Fernando, es decir, cuando yo planteo que pensar en articulación de frentes antifascistas, hay que frenar esta lógica, no es en la clave electoral de votemos más a Larreta para que no triunfe Bullrich Milei, digamos. Eso sería entregarse absolutamente, no es en esa clave, pero porque es reducirlo a lo electoral, digamos, ¿no? Y pensar en la necesidad de articulación de una cantidad de fuerzas políticas que pueden no coincidir en lo electoral, no coincidir en una cantidad de caracterizaciones, pero sí cerrarle el camino al desarrollo del neofascismo. Ese cerrarle el camino es más bien en las luchas, es más bien en las calles, es más bien en una cantidad de lugares que no son solo ni fundamentalmente el plano electoral. Digamos. Me parece que en esa clave lo pensaba. Y después creo que es importante un segundo matiz, que es que hacía entre las fuerzas neofascistas más articuladas en clave neoliberal, que es los elementos neofascistas, pero claramente en una configuración de política económica que sería la radicalización neoliberal, versus algunas de las fuerzas, sobre todo en Europa, porque más que nada son europeas, tanto en Europa del Este como en algunas de las
de las propuestas en Francia, incluso en Alternative für Deutschland, de fuerzas que recuperan también del fascismo esta necesidad de dar otro tipo de solución al malestar generado por el neoliberalismo, que no sea solo una utilización estratégica del odio, sino también el rol del aparato estatal como sustento de estas fracciones. En ese sentido me parece que sí es un matiz importante, porque no lo tenemos en la región, pero no quita que no podría aparecer, digamos, ¿no? En relación a cómo ha aparecido en Europa. Los neofascismos que yo identifico en nuestra región son claramente de cuño y matriz neoliberal. Pero después, para cerrar, se me ocurría algo a partir de lo que planteabas de la cuestión sindical, Fernando, justo vos me comentabas que me viste justo en un programa donde apareció alguien, igual que antes, en el programa de Desiguales había aparecido antes Pablo Moyano, y no me acuerdo, discutiendo a cuento de qué sería por el atentado, ya ni me acuerdo. Pero que tiró una frase que me pareció tremenda para dar cuenta de cómo nos atraviesa esa subjetivación neoliberal, diciendo: cuando nos llame el presidente vamos a estar en la calle. Un nivel de desarme en la lucha popular tremendo, pero que fue muy fuerte en toda la construcción que generó el kirchnerismo. Yo creo que ahí sí hay una responsabilidad, así como en su momento planteaba cuestiones de la izquierda partidaria, una responsabilidad enorme en un modo de construcción de lo político que generó el kirchnerismo, que es la cámpora todo el tiempo mirando para atrás a ver si recibe instrucciones de que tiene que hacer o no tiene que hacer. Eso es demoledor para la construcción política. Y cuando dicen, bueno, así es el peronismo, yo no veo que así haya sido el peronismo. Digo, Perón se encontraba con una plaza que le cantaba ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas de gobierno popular, qué sé yo, tenía distintos niveles de presión. Esto de que vos tengas un movimiento político, siempre está mirando a ver si la jefa autoriza o no autoriza, salimos. Es de esto, y un secretario general de la CGT que dice: ante la destrucción del salario, bueno, si el presidente nos llama vamos a estar. Digamos, bueno, y entonces si el presidente tiene a Guzmán y no te llama, no vas a estar, no va a haber una plaza. ¿Cuánto le van a sacar al salario hasta que se despierte el presidente, si es que se quiere despertar y no es el que le quiere sacar? Entonces, digo, una forma de construcción más allá de nuestra identidad, más allá de si nos gusta más el kirchnerismo, el albertismo, la izquierda, lo que fuera, es un modo de construcción de lo político que creo que nos atraviesa a prácticamente todos. O sea, más allá de la responsabilidad que le asigno al kirchnerismo, me parece que hay una lógica que ha sido muy problemática, y me parece que ha empobrecido mucho la capacidad de lucha, de esto de perder esta capacidad que sí fue tan fuerte en los 80 y los 90. Digo, porque yo decía Perón, pero la juventud radical le salía a plantear a Alfonsín ante las leyes de impunidad, participaba de las marchas en contra de las leyes de impunidad. Estamos diciendo la juventud radical, ¿sí? Por eso no estoy diciendo, pero una cuestión mínima de decir, bueno, tenemos consignas que consideramos que tienen que hacer, no me importa si quien conduce este movimiento, si no lo conduce, lo sacaremos, pero esto no lo podemos traer. Esto se ha perdido muchas fuerzas. Y me parece que hace esta telenovelización. Entonces, a ver cuánto mide, hacemos el focus group, le ganará o no le ganará, liémonos con tal hacia el otro, le va mal. Y está un modo de pensar la política, me parece que es absolutamente empobrecedor, ¿no? Pero bueno, igual creo que es importante distinguir los matices, o sea, no deslegitima tu pregunta, ¿sí? Pero digo, pensarlo en esa clave, ¿no? Como irradiando más hacia las fuerzas que representan. Bueno, cortito, no por la pregunta, pero antes me hizo acordar a una entrevista que le hizo mucho ruido por una de las declaraciones que le hizo Tomás Reborda a Fernando Vaca Narvaja. Yo te lo conté, Juan, creo. Hizo ruido porque dijo que la contraofensiva fue un éxito político, ¿no? La contraofensiva montonera, y en esa lógica, ¿no? Derrota militar y triunfo político, y Trelew también, derrota militar y triunfo político. Pero en un momento le pregunta, bueno, pero Perón cuando Perón los echó de la plaza, ¿qué pasó? ¿Quién dijo que nos echó? Dijo, bueno, nos fuimos nosotros y después tuvo que aceptar más o menos que nosotros nos habíamos ido. Coincido porque todo era más radicalizado. Estoy leyendo el libro de Pablo Khrushchev, un hombre de izquierda, sobre Alfonsín y el planiferio invertido, y tiene mucho de eso, ¿no? De cuánto tenía que responder a su base y a la vez mantenerse con Balbín. Bueno,
chumeríos radicales que no son interesantes, pero bueno, que son las cosas que hay. A mí me llamó la atención la pregunta, me disparó una reflexión que es, en términos de los matices, que es el último coloquio de IDEA en Mar del Plata, para ver qué piensan los que mandan, ¿no? Y vieron que cambiaron el lema, dicen ceder para crecer. Y a Daniel Herrero, hombre de Toyota, también lo están paseando por todos los medios, todos, poniéndolo como ejemplo, que aplicó un convenio en Toyota que, si visto finamente, es un convenio flexibilizador. Es un convenio para que vayan a trabajar los sábados sin que le paguen horas extras. Ahora, visto en el contexto en el que estamos, mira el ejemplo de Toyota, Iván Jabrowski, mira el ejemplo de Toyota, un hombre responsable, la burguesía nacional. Y está planteando que no van a pedir baja de impuestos, digo, por lo menos para ver qué dicen, ¿no? Que no van a pedir baja de impuestos, que se tiene que terminar con la grieta, que no hay que ir por la polarización política, y creo que habla un poco de esto, porque yo creo que Larreta está teniendo problemas, porque después la política tiene su relativa autonomía, como todos sabemos, ¿no? Entonces su dinámica, y puede, por ejemplo, no tener los votos para ganar la interna del PRO, pero efectivamente Larreta y Massa hoy son una apuesta del establishment, al 70%. Que el ajuste se haga sin costos de fascistización de la Argentina, pese a que exista esa fascistización de la Argentina o de sectores de las fuerzas políticas tradicionales, yo creo que Larreta entra en eso. Y eso lo diferencia de Bullrich, por ejemplo. Y dentro de Bullrich, particularmente, esto es una intuición, Daniel sabe mucho más de esto que yo, pero es una intuición. Dentro de Bullrich, Milei me parece más peligrosa a Bullrich por la relación orgánica que tiene con las fuerzas de seguridad demostradas, una vez que haya pasado y que le demostraron cierta fidelidad. Me parece más bolsonarista en ese sentido, que es importante tenerlo fierro para ser facho, como dirían en 1985, que Milei, que creo que concentra muchas cosas, ¿no? Cosas que en el post-2001 y en esta crisis que tiene mucho 2001-2002 en términos de números sociales, concentra mucho del anti, de lo que alguna vez tuvo Carrió, hasta Zamora, si me corren un poco, de lo anti todo, que hoy lo concentras de ahí. No es lo mismo que lo concentre uno que lo concentre otro, ¿no? Pero no es porque se hayan vuelto en el conurbano donde lo votaron en algunos sectores o en las villas del Gran Buenos Aires, que es lo que la capital, que es lo que nombran, se hayan vuelto minarquistas, ultraneoliberales, etcétera, sino que creo que concentra mucho la antipolítica también, en el sentido que es un fantasma que recorre la Argentina del 2001 permanentemente, ¿no? Entonces, digo, si sirven esos matices, creo que no para que uno sea mejor que el otro, sino cuáles son las estrategias, lo que estaba tratando de marcar permanentemente en esta charla, que puede haber una opción no fascista o con los fascistas. Bueno, Macri fue una opción no fascista con los fascistas adentro, que lo fueron corriendo los límites, ¿no? O sea, Bullrich lo que hizo con Santiago Maldonado fue novedoso en términos de, y esto me lo marcaba Mario Weinfeld una vez que lo entrevisté, digamos, ¿no? Que generalmente cuando se mataba el funcionario se tenía que ir, o negaba, o no había sido, o era Aníbal Fernández, ¿no? Pero si no eras Aníbal Fernández tenías estas opciones, irte o tener problemas, etc. Y sin embargo Bullrich dijo, no, el respaldo total, eso se corre un límite, que habla de la relación de fuerzas en el mal sentido también, ¿no? Y Larreta probablemente tenga un paquete de todas esas cosas. Macri empezó siendo, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2015 era un gradualista, era un obamista, era un obamista de Obama, y terminó como terminó, y Larreta puede hacer ese tránsito rápido también en un sentido. Ahora también puede ser Elizabeth Truss, es decir, la primera ministra británica, porque dijo, yo hago todo los primeros 100 días, privatizo Telam, me cierro el canal público, cierro aerolíneas, echo a todos los empleados estatales, congelo las paritarias. Bueno, yo casi le venga. Es interesante el planteo. No digo que no, pero digo por lo que se plantea, la de Macri se plantea hacerlo. Bueno, pero tenemos una experiencia de lo que sucedió, y habló de la relación de fuerzas, cómo se fue Macri, porque intentó hacer todo eso y se fue
no se fue muy bien, aunque se fue también manteniendo un resto, recuperándose en el último momento, bueno, etcétera, ¿no? Pero creo que fue más importante esto que los funerales de la reina que nos ocuparon durante mucho tiempo, esto que pasó en estos días, porque habla un poco también de lo que está pasando en el mundo. Bueno, nada más. Quedan unos minutos, si quieren exprimir a sus compañeros y alguien más quiere hacer una pregunta o algo, si no vamos cerrando. No es por insistir, pero sí es por insistir. No, en realidad creo que más allá de esta telenovelización, que es cierto que es un cierto reduccionismo, pero para retomar un poco la pregunta de Javier, no me parece liviano preocuparse, sin desmerecer lo que está pasando a nivel social, preocuparse por si estas expresiones están más cerca o más lejos de tomar las herramientas del Estado. A mí eso es algo que no es que estoy pidiendo una respuesta tampoco, no es fácil, pero digo, figurita esta, figurita la otra, eso es un poco trivial, pero preguntarnos, esto es un ruido de Twitter, sin quitarle gravedad, porque es terrible ese rum rum que uno hasta cuando va a un médico no siente que tengo miedo de decirle a ver si me atiende mal, porque en ese sentido Me pasó con uno que estaba revisando la web. Sí. ¿Qué opinas de mi ley? Y no sabes que te conviene contestar porque estás... Es más complejo. ¿A cuánto estamos de que esas expresiones encuentren o entren por tal dirigente o cual? Es un riesgo cierto, cercano, más lejano. Quería reponer un poquito la preocupación. Yo quería agregar algo también. Le voy a responder, ya que me intentando. Si hay tanto. En el Reichstag en Berlín está la lista de los diputados socialistas que se opusieron a darle los plenos poderes a Hitler. Me sorprendió dos cosas, que no está la lista de los comunistas que habían sido excluidos antes ya del Parlamento, y menos aún está la lista de todos los diputados de centro, se llamaba así centro, me parece, que sí le votaron los plenos poderes a Hitler. Y entonces a mí lo que más me sorprende de la dinámica política actual es esta solución de continuidad que hay entre esos grupos de ultraderecha y la derecha y la centroderecha de Juntos por el Cambio, incluyendo los radicales. Es decir, hubo un atentado real contra la vida de la vicepresidenta, la figura política más importante, digamos, del país, claramente. Y hubo gente, que intentó atentar, hubo gente que dijo que era mentira, hubo gente que no repudió el atentado, dirigente Bullrich, pero después hubo todo un montón de dirigentes que repudiaron muy formalmente y que hoy no lo vemos horrorizados por que esto avance y pidiendo que haya una comisión especial, y pidiendo nada. Entonces, toda esa gente, no me sorprendería que si Bullrich, Milei, Macri avanzan con este plan, y si ganan y avanzan con un plan en este sentido, obviamente la situación política se va a tensar muchísimo, como va a plantear Fernando, pero no me sorprendería ver todos los diputados radicales y del PRO, etcétera, votando estado de sitio, etc. No veo, perdón Daniel, que vos haces como algunos distingos entre el campo de la oposición de Juntos por el Cambio. Yo los veo muy unidos, digamos, charlábamos más temprano, ¿no? Estos intelectuales orgánicos logran construir este conjunto con una base muy antipopular, antipopulista, capaces de no horrorizarse frente a cosas terribles, y me da mucho temor de que avance en ese sentido, digamos. Yo creo que sí, que va a haber una capacidad de respuesta, etc. Coincido en que hay que armar, además, una propuesta política más potente para las elecciones que el año que viene, que claramente removilice los sectores populares, etc. Pero no me sorprende, digamos, esta no diferenciación y me da mucho temor. Posiblemente se moderen, se automoderen o los termine moderando la propia burguesía o incluso los Estados Unidos, que lo vimos en el caso brasileño, diciéndole a los militares no vayan a dar un golpe de Estado porque nosotros estamos en contra de eso, respeten el resultado electoral. Pero más allá de eso, la lógica política, lo vimos en el caso europeo, el fascismo tiende a autonomizarse por demás.
Andrés, ¿seguro? Bueno. Yo, si me permite, quiero aportar mi granito de arena. Hay un libro muy interesante que es muy cortito, porque en realidad es una transcripción de una conferencia de Sergio Bologna, que fue autonomista acá para regocijo del compañero, fue un militante de la izquierda autónoma italiana de los 70, Nazismo y clase obrera, es el libro. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí hace muchos años, es que cuenta el nivel de fragmentación que tenía la clase trabajadora en Alemania antes del ascenso de Hitler. Y voy a usar términos que son extemporáneos, o sea, que no se corresponden exactamente con cómo sería la estructura de subsidios que recibían los desempleados en ese momento, pero sería como una cosa, había un grupo que tenía un subsidio del Estado central que era más o menos aceptable, ¿no? Con eso zafaba, vivía. Otros que cobraban subsidio de los estados provinciales, vamos a decir, mucho más pobres. Y la gente que tenía una asistencia de los municipios, que ya era una catástrofe, no alcanzaba para nada, ¿no? Entonces Sergio Bologna dice, ojo que esto, que lo hizo la República de Weimar, no lo hizo Hitler, ni ningún fascista, fue una de las cuestiones que influyeron muchísimo en la impotencia del movimiento obrero frente al ascenso del fascismo y que incidieron en la posibilidad de que el ascenso del fascismo en Alemania tuviera base en alguna parte de estos sectores. Entonces yo creo que esto, en eso coincidiendo bastante con lo que decía Daniel sobre bajarle el precio a la cuestión electoral para pensar este problema, creo que es un dato a considerar. Hoy charlábamos nosotros en la reunión que tuvimos antes, bueno, que no llegamos a abordarlo muy a fondo, cómo pesa el tema de la fragmentación de la clase trabajadora, la precarización y todo en este tipo de fenómenos políticos. Bueno, hay que analizarlo, pero también necesitaríamos pelear una política de unidad de la clase trabajadora como para pelear desde la relación de fuerza social más básica a este problema. Porque si no está difícil después querer resolverlo desde el plano puramente político, con la política que fuere, ¿no? Digo que acá no voy a entrar en eso, bueno, la mayoría me conoce y sabe lo que opino al respecto, pero este dato para mí es muy importante y en ese aspecto sí es un punto de contacto entre lo que pasaba en ese momento y lo que está pasando ahora. El tema de la fragmentación y que es una política aparte que sostienen estados manejados por gobiernos de disímiles signos políticos. Así que no sé si quieren meter algo de esto también en lo que intervengan, agradecido. Dale, empiezo justo por ahí para después responder, ya que estaba, bueno, me escapé la primera, la segunda respondo igual después de aclarar por qué no me parecía tan importante, pero por ahí retomo esto que decís de que las correlaciones de fuerza se juegan lógicamente antes de que cobren o no cobren una expresión electoral. Por eso es interesante pensarlas antes y después puede haber montones de sorpresas, pero esa correlación de fuerzas se resuelve. Yo pensaba, las luchas de los 80 y los 90 eclosionan en el 2001 y son la condición de posibilidad de lo que va a venir después, y eso es lo que en el relato kirchnerista se nos arrancó. Ahora, también lo que pasó es que eso parecía conducir a que de Genaro fuera el Lula argentino, y de pronto cae de un plato volador Néstor Kirchner, que fue lo que nunca de Genaro le pudo perdonar, digamos, decir cómo que no estuvo en ninguno de estos procesos, de pronto aparece, los leyó con inteligencia y asumió, pero bueno, yo siempre tenía una postura distinta, de decir, bueno, bienvenido sea, digamos, en el sentido de no importa, estuviste, no estuviste, pasaste, bueno, este proceso de lucha eclosional acá, lo que yo le cuestiono al kirchnerismo no es eso, digamos, y la crítica, Fernando, a la izquierda partidaria es no haber sido capaz de reconocer eso, sino que lo que le cuestiona es cómo, a partir del 2006, 2007 y cada vez con más fuerza, demolió esas mismas condiciones. Pero el problema no es que la cuestión lo quiso, el problema es que lo quiso bien, digamos. Bueno, llega un tipo, no había sido parte fundamental de eso, lo lee, dice, el mapa viene así, lo que hay que agarrar es por acá. Bueno, me saco el sombrero, bienvenido sea, hay que agarrar por ahí. Después el problema es qué pasó con la transversalidad, qué pasó del 2006 en adelante, cómo se recostó en el PJ. Bueno, todo eso vino después, digamos, ¿no? Cómo leyó el 2011, el 54%, como lo lee Cristina, pero bueno, ya son cosas posteriores. Entonces, dicho eso, para como una nueva alerta de por qué me parece importante, vamos a la pregunta de cómo lo veo. Que ahí coincido con Fernando y no, en el sentido de decir, ¿cuál es la alternativa de los sectores dominantes hoy en la Argentina? Más a la reta. Idealmente si fueran juntas, más a la reta Massa. ¿No? Ahora,
Hitler tampoco era la alternativa de los sectores dominantes en Alemania. A veces se te cuelan procesos, entonces puede ser que el nivel de malestar que genera esta acumulación por desposesión haga que, o porque no se dan cuenta que tenían que ir juntos, o porque aún juntos logran el efecto contrario, te asome un Bullrich-Milley y le terminen ganando, digamos, más allá de decir, bueno, ¿cómo se dio? Porque ¿cómo se va a realinear esto? No sé. Entonces, en ese sentido digo, sí, yo lo veo evidente, inmediatamente viable, me parece que no, lo veo absolutamente inimaginable tampoco, y creo que sí va a ser muy diferente, porque la apuesta más a la reta Massa es, hagámoslo con ciertos niveles de contención. La apuesta Bullrich-Milley, pero ahí yo me encantaría ser tan optimista como vos, pero no sería tan optimista en el sentido vengan, es de la mano de una represión que coincido que Bullrich la ha articulado muy bien y que no sé cómo va a tomar al campo popular ese aumento muy significativo, una lógica represiva, pero además de expulsión, de persecución judicial, que ya comenzamos a ver en algunos lugares, que se ve con mucha más fuerza en otros países. Por eso es interesante estar atento a Guatemala, porque Guatemala me cambió mi mirada sobre la cuestión del lawfare. Yo despreciaba bastante toda esa cosa, bueno, el lawfare, sí, finalmente, ¿quién puede negar que el kirchnerismo estuvo metido en la obra pública como todos los gobiernos? Pero cuando empiezo a mirar Guatemala y decir que un tipo termina su rol de juez y termina al día siguiente, si no se escapa de Guatemala, preso en una cárcel que es un campo de concentración, y no sale más porque le empiezan a caer causas de lavado del activo vinculado al narcotráfico, y empezás a decir, bueno, pará, estemos más atentos a que es una nueva forma de persecución que está cobrando fuerza en todos nuestros países y que viene de la mano, ya está el laboratorio Jujuy, y viene de la mano de que ese régimen que no sea más a la reta, porque ahí coincido con Javier, o que sea un Larreta tan presionado por la derecha fascista que lo empiece a hacer él, como amenazó previo al atentado con la represión frente a la Casa de Cristina, en el sentido de decir, sí comparto que yo no vea que hoy estén jugando ahí, no quiere decir que, como decía, como son figuras de marketing que se construyen para tal cosa o para otra, bueno, presionados por el contexto y avanzando en la correlación de fuerza, una salida fascista, sí comparto que muchos van a votar, pero te diría que muchos representantes peronistas también van a votar el estado de sitio ante una situación de radicalización y de aumento de la represión. Diría, no solamente radicales van a votar esa lógica. Entonces, por eso es que digo que no me parece tan importante pensarlo en el electoral, sino que se va a construir por abajo para sostener y confrontar eso, porque no confiarían en gran parte de esa figura que de un lado, del otro sí, alguno se te caerá, dirá, no sé, algún radical o algún miembro histórico de la coalición cívica que creía en la carrera, no sé, se irá, no se irá, no va a ser muy relevante, probablemente algunos se irán, digo, no sé si todos van a votar, bueno, 4 no votarán, como 4 radicales no votaron las leyes de impunidad, digo, pero no te cambia la solución del problema, si van a tener el número necesario o no para pasar las leyes represivas que quieran pasar, creo que sí, van a tener, y por eso con votos propios, con votos peronistas, con votos de lo que sea, es probable que lo tengan. Entonces por eso me parece importante mirar en cómo se intenta desarmar eso, más en términos de la correlación de fuerza, por esto, porque no lo veo inminente, pero no lo veo absolutamente inviable, digamos, ¿no? O sea, los mapas políticos en Argentina son muy rápidos, son muy dinámicos, y no sé, y el crecimiento del malestar en Argentina producto de que es una situación sostenida de destrucción de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, bueno, te puede dar sorpresas que en el 2001 fueron producto de ese proceso de lucha apropiada por el campo popular, y que ahí también, coincido con Fernando, es una situación parecida, pero donde el único que parece capaz de usufructuar eso es la derecha fascista. O sea, ¿no? Pareciera que haya una fuerza que sea capaz, como en el contexto de lo que fue el 2001, de poder usufructuar ese malestar por izquierda, ¿no? En formas de radicalización. No sé, ahora Fernando, ¿cómo te amacarás? No, me estaba pensando en no quedar como el optimista que le dice a Bullrich, vení, pegame.
no dije, ¿qué dije? No sería tan pesimista de la capacidad de resistencia del pueblo argentino, digamos, ¿no? Para decirlo así, no. Quiero decir, cuando fue lo de Macri estuvo no solamente diciembre de 2017, que fue no hace tanto, un frente único de sindicatos, miles de trabajadores, astilleros de Santiago, hasta estatales de todos lados, combatiendo contra Macri. Fue el principio del fin del gobierno de Macri. Todo lo que vino después un poco empezó ahí. Antes estuvo el 2x1 también, para tomar más, de una manera un poco más ambivalente, el tema del consenso en torno a las libertades democráticas, ¿no? Creo que la otra cara del fenómeno cultural de la película de la Argentina de 1985 es que hay mucha gente interesada por esto. Yo, metiéndome un poco en el debate, decía, si a Mariano Ginás y a Santiago Mitre se le hubiese ocurrido contratar a los simuladores para que el alegato de Adriana Calvo le llegue a miles, creo que lo vieron 700.000 personas, ya a miles de personas, y a ellos se le ocurre hacer una película comercial basada en un juicio tipo el cine norteamericano de los años 40-50, con un héroe antihéroe, y eso solo sirve para que el alegato de Adriana Calvo llegue a sectores masivos. Yo diría que buen capítulo de los simuladores. ¿Qué parece? Claro, lo hubiese craneado muy bien. Pero digo, el interés, y eso también, por eso digo el aspecto progresivo del debate que abrió, más que de la película en sí misma, ¿no? O sea, y habla también de que hay gente que hay una relación de fuerzas en ese sentido en la Argentina también, en torno a cómo cayó la dictadura, a lo que implicó ese mismo juicio, que también hay que releerlo de ahora, lo que implicó el 2001, la reapertura, los juicios por genocidio, las figuras emblemáticas de los derechos humanos. Yo creo que no los veo tan... por un lado eso, y por el otro lado porque creo que hoy el peronismo juega de una gran contención para que esto no se exprese. Por eso adoptaba un poco esa idea de los politólogos norteamericanos de que hay una especie de polarización asimétrica. No sea que así explican su sistema político de Estados Unidos. Dicen, bueno, el Partido Republicano se radicaliza con Trump, se hace un poco más, se fascistiza, y el Partido Demócrata se va al centro, aunque también estaba la figura de Bernie Sanders, ¿no? Bueno, en la Argentina hay algo de eso. Ahora, eso no quiere decir que eso esté en la superestructura política, no quiere decir que esté en la relación de fuerza social. Que la Argentina hay una derecha que se está radicalizando y toda la Argentina esté girando al centro, junto con Alberto Fernández. Me parece que no es esa la realidad, e inclusive yendo fino, la presencia y el juego permanente, ya un poco esquizo, que tiene que hacer el kirchnerismo, que apoya, critica, apoya, lo banco, no lo banco, estoy con Massa pero estoy contra Massa, habla de que puede perder si fuera todo más fácil, no tendría audiencia esa ambivalencia política, ¿no? Entonces, hasta esa presencia tiene que también se juega lo de Pablo Moyano y en otros dirigentes que tienen una representación, a su manera, de sectores del movimiento obrero y sectores populares en Argentina. Entonces, me parece que en ese sentido, con el optimismo británico, ¿no? O sea que así le fue, desde ese punto de vista, en una combinación de programa de neoliberalismo, ni siquiera era facho en un sentido, ¿no? Programa de neoliberalismo salvaje, facho en lo que tiene de facho el thatcherismo, ¿no? Que afectó a todo el mundo y se tuvo que ir, ¿no? Digo que en ese sentido, no lo relaciono a esto, lo escuché hoy durante varios años. Macri debería mirar a esa experiencia, ¿no? Digo, las dos cosas. Y coincido efectivamente de que hay una parte que no puede ser la opción, pero puede terminar saliéndote la opción por polarización política, porque de hecho están buscando ese centro hace un montón de tiempo y la grieta sigue en términos ya de la superestructura política, ¿no? Se busca el centro y randazo. Y así, porque es relativamente lógico que ante una situación de crisis
y fractura social y desigualdad tan grande que la que haya polarización política, que ¿por qué iba a haber tanto consenso en el terreno político con tremenda fractura social, ¿no? Y después creo que en ese contexto la expresión del Frente de Izquierda tiene cosas para decir también, ¿no? O sea, tuvo cosas para decir en Jujuy, que es el ejemplo que siempre ponemos, que no es tan taquillero como Milei, pero sacó el 25% de los votos, Alejandro Vilca, canalizando muchas cosas. En Jujuy fue de los 3 diputados, fue uno que se eligió. También Miriam Bregman, que después de 20 años entró al... Perdón por la expresión electoral, ¿no? Antes hablé del neumático o de los movimientos sociales, pero digo por lo que como se termina expresando. O las votaciones los apoyos en el conurbano, que es una gran preocupación de Máximo Kirchner, esto nos consta, ¿está bien? De que es una preocupación porque permanentemente por lo que ha sido 10% en Moreno, etcétera, etcétera. Yo creo que por lo menos hay una apuesta y hay algo sembrado para avanzar desde ese punto de vista. O sea, la existencia de una extrema izquierda en la Argentina, con esas composiciones en movimientos sociales, en el movimiento obrero y con expresiones políticas, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad que creo inclusive configura parte de esa relación de fuerzas en general. Es parte, no es el elemento de la relación de fuerzas, pero es parte de esta discusión de la relación de fuerzas. Bueno, ahí ya es una discusión de disputa política. Pero bueno, nada más. Bueno, ahora sí vamos a tener que terminar porque ya cierra el lugar. Muchas gracias a Daniel y a Fernando, a todos ustedes por venir. A todas.